Bueno, buenas noches. Bienvenido a la cuarta clase de la obra plástica en proceso. Está disponible en el portal, recuerda, primer y segundo, ya está colocado también segundo hilo para que lo respondan. Creo que, no sé si respondiste tú, pero ya yo le respondí a la primera persona que hizo el comentario y le di a seguir el hilo. Y está disponible la primera asignación que coloqué la semana pasada, importante que la respondas y después de la clase de la semana que viene colocaré la segunda asignación porque la idea es ver cada uno de los periodos y hacer como una comparación como está la primera asignación. Igual si alguien respondió, yo la voy a revisar en la semana para que tenga ya la nota. Igual está disponible la participación, nada más vas a escribir participación, vas a incluir en participación evaluado en clase, nada más respondes colocado evaluado en clase para que no haya ningún inconveniente. Ok. Ah, bueno, está bien, no hay ningún problema. Ya que hablaste en la asignación y hablaste en el foro, ya estamos listos. Yo me encargo de revisarlo. Ya te esperas hasta la semana que viene con la segunda asignación y después sería la clase quinta y en la clase sexta yo hablaré de la última, del proyecto final y agregaré de una vez también la última asignación. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué otra cosa falta? Ah, no, creo que más nada. Revisar que todo está ahí. Perfecto. Vamos entonces a que se comparta pantalla. Y los compañeros que se conecten ahorita un poquito más tarde, bueno, ya verán parte de la presentación y si no, como siempre, queda grabada la clase. Ok, ya está lista, ya se ve aquí la clase número 4 de la orografía en proceso. Ok, un momento, que se pone como lento. Ajá. Bueno, como siempre yo voy a hacer un resumen de la clase pasada. La clase pasada hablamos del Imperio Romano. Hemos hablado de la antigüedad de todo el periodo primero de Grecia hace 2 semanas y de Roma la semana pasada para hablar completa de la antigüedad grecorromana y en qué periodo, cómo surgió el arte grecorromano producto de esa época, la formación del Imperio Romano. Hablamos de cómo se fundó Roma, y cómo después de la fundación de Roma comienza un proceso de monarquía. Primero mandan unos reyes. Roma se funda en el 753 y el primer proceso político es de reinado. Precisamente el segundo hilo está vinculado con pensar qué sería para más importante para ustedes desde el punto de vista de la creación de la obra plástica. Más importante hablar de política, más importante hablar de historia, más importante hablar de la cultura o de las condiciones sociales, o es más importante hablar de la economía. Entonces, eso es la idea, que reflexionen un poquito de acuerdo a lo que hemos hablado. Hablamos entonces que después de que caiga la visión del reinado, comienza la formación de la república. Roma y todo lo que va a convertirse después en el Imperio Romano se conforma en una república entre el 509 y el 30 a.C., con varios periodos. Primero comienza una república de los nobles. De la república de los nobles, la parte de la gente integrada está muy molesta porque no tiene los derechos, que son los plebeyos, y hay unas luchas patricios plebeyas que van a cambiar la república de los nobles por una república de la gente que tiene más dinero. Por eso se llama una república plutocrática. Y después va a haber una conquista de la aristocracia. Los patricios y los plebeyos son los que van a mandar en la ciudad, por eso la aristocracia patricio-plebeya, y comienzan las conquistas territoriales de lo que se va a convertir en el Imperio Romano, y entonces nace la República Imperialista con la elección de los cónsules, que son los que van a mandar, y después, cuando nace el imperio, la elección de los césares. La República Imperialista termina aproximadamente en el año 30, porque el Alto Imperio, cuando ya el Imperio Romano se forma, que lo vimos en la imagen, el imperio más amplio, está el Alto Imperio del 27 a.C. al 284 después de Cristo. En el 284 hay una división del imperio. El emperador, el César, decide dividir el imperio en Imperio Romano, que después se llamó Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, y el Imperio Romano de Oriente se maneja individualmente y el Imperio Romano de Occidente se mantiene en el Bajo Imperio hasta la caída del 476 debido a las invasiones bárbaras, y desmembran completamente el imperio, y en ese momento nace la Edad Media. Los aportes culturales, bueno, hablamos del derecho romano muy importante, hablamos del latín porque del latín van a surgir las lenguas. Por ejemplo, va a surgir el español, va a surgir el francés, el portugués, el italiano y el romano. El calendario juliano, porque había que organizar la ciudad de acuerdo a un calendario que duraba exactamente, pero después se corrigió con otro calendario que no lo hicieron los romanos.
los motivos mitológicos de la antigua Roma y algunas obras literarias como un aporte importante. Hablamos del ejército romano, porque Roma es un imperio profundamente armamentístico, se mantiene precisamente porque tiene un ejército sólido, aunque con la decadencia no pudieron resolver las invasiones bárbaras. Y lo más importante desde el punto de vista del aporte cultural, hablamos de las obras de ingeniería romanas y el estilo arquitectónico romano. Hablamos de eso, especialmente cómo las obras son arquitectura y ingeniería al mismo tiempo, porque mantienen los tres principios de la arquitectura, que es la robustez, que se mantenga en el tiempo, la utilidad, es decir, que sirva para algo, por eso los acueductos sirven para algo, los arcos de triunfo servían para decorar, pero para recordar, igual las columnas conmemorativas, las diferentes calzadas y carreteras servían precisamente para conectar el imperio, y también buscan un sentido de la venustas, de Venus, de la belleza. Entonces tenemos la robustez, la utilidad y la belleza. Y en la escultura buscamos un realismo mucho más fuerte que lo que se había hecho en Grecia, y la representación sobre todo de personajes históricos y de eventos históricos de lo que se sentían orgullosos en el Imperio Romano. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de la Edad Media europea y cómo la vinculación que hay entre vida y religión. Es decir, la vida de la gente en la Edad Media era muy importante porque la religión se va a sentir como centro de la Edad Media, que es la religión cristiana, que se va a convertir después en cristiana católica porque se va a basar en el catolicismo como centro importante, y eso marcó completamente a la humanidad. En la actualidad sigue manteniéndose esa religión. Entonces vamos a hablar primero qué es eso de Edad Media, que también la podemos llamar medioevo o también la podemos llamar época medieval. La edad intermedia, eso es un nombre que no se lo colocaron ellos mismos, es decir, cuando estaban en el momento en que lo que después se llamó Edad Media, ellos nos dijeron, nosotros estamos en la Edad Media. No, 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 eso es un nombre que le pusieron los de la época del Renacimiento, la época de la edad, del nacimiento de la Edad Moderna. Ellos dijeron, esta es una edad intermedia entre lo antiguo y lo nuevo, por eso es Edad Media. Entonces un periodo de 10 siglos de la antigüedad, y la Edad Moderna comienza en el siglo V, es decir, el 400, hasta el siglo XV, aproximadamente 1400 después de Cristo. Sin embargo, ya la Edad Media viene en decadencia en el 1200 y en el 1300, pero termina de matarse, de morir, la matan porque verdaderamente le dan, a la semana que viene vamos a ver cómo la mataron, en el siglo XV después de Cristo. Entonces por eso es un periodo, se considera un periodo de curatismo, porque la religión no permitió el desarrollo como tal de las artes. Sin embargo, al final de la Edad Media las artes surgieron a pesar de todo, y el abismo, y hay un abismo, se consideran algunos un abismo entre la grandeza de la Edad Antigua y el Renacimiento. Fueron los renacentistas, los humanistas del Renacimiento los que dijeron, esto es un periodo oscuro, esto es un periodo entre la Edad Antigua y el Renacimiento, y por eso la llamaron Edad Intermedia, Edad Media. Edad Media, el medioevo, el medioevo significa Edad Media. ¿Y cuáles son las características muy importantes de la Edad Media? Ajá, ya se conectó otro compañero. La característica más importante, primera, es la espiritual, porque está la preponderancia del cristianismo, nace con las creencias, todas las enseñanzas de Jesús, que van a ser registrados. Primero existía un antiguo, lo que en la actualidad llamamos un Antiguo Testamento, que en realidad era el libro sagrado para los judíos, pero después se une con la visión de Jesucristo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, y con el Nuevo Testamento, con las enseñanzas de Cristo, contada por 4 apóstoles, nace el cristianismo como tal y se considera muy importante para la Edad Media. Desde el punto de vista político, primero viene una formación de los reinos bárbaros. Los reinos bárbaros, ¿por qué los reinos bárbaros? Es decir, recuerdan que estamos hablando de que la Edad Media, como tal, la Edad Media nace después de las invasiones bárbaras. Entonces empiezan a formarse unos reinos llamados reinos bárbaros, que van a generar una organización económica y política que se llama el feudalismo. Ese es el sistema político, el sistema de organización, el sistema político, social y económico como tal. El feudalismo era un señor feudal que tenía unas tierras, y esas tierras las prestaba para que alguien las pudiera trabajar, pero tenías que pagarle o tenías que darle parte de lo que producía. Esa era la idea del señor feudal. Entonces ese es un sistema político porque es el que manda en la tierra, social porque la gente tiene que trabajar en esa tierra, y económico porque de esa manera conseguían dinero. Y esto la idea del señor feudal en Castillo va a generar después
el que domine ese territorio, el que va a mandar ese territorio, va a generar el absolutismo. Vuelve otra vez la monarquía con la figura del rey, pero se considera una monarquía absolutista porque el rey tiene poder absoluto. El rey es el que decide qué es lo que va a pasar en esa posteriormente nación. En ese momento no eran naciones. Esto es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, la economía es rural completamente, o sea, tienen que imaginarse en esa época en Europa. Esta economía rural poco a poco va a ser sustituida por una economía urbana con la creación de las urbes. Urbes, ¿qué son las urbes? Todos aquellos, el rey, el señor feudal dominaba un castillo comúnmente y todo lo que se forma alrededor de castillos son las urbes. Bien, entonces crea una economía alrededor de eso, que es una economía urbana, y va a generar otra vez la fundación de ciudades. Ya existían ciudades en la Grecia antigua y en Roma, pero aquí se van a instituir ciudades que posiblemente lleguen hasta la actualidad. Roma, por ejemplo, sigue en la actualidad y es la capital de Italia, pero van a nacer ciudades en cada una de las partes de Europa. Y entonces llega el auge del comercio, es decir, los urbes, las diferentes urbes, las diferentes ciudades van a compartir, van a generar bienes y servicios, se van a vender entre ellos y va a generar una industria y esa industria va a generar el capitalismo. El capitalismo nace en la Edad Media porque tú vas a generar capital a partir de vender. Yo vendo, yo compro un precio o tengo un precio y vendo un precio posiblemente mayor y genero capital y acumulo capital, es decir, acumulo dinero y después de acumular dinero voy a comenzar a comprar propiedades y van a ser también la idea un poco de la propiedad privada. Entonces eso es la idea del capitalismo, nace en el momento de la Edad Media. Ya van a ver cómo se refleja eso en el arte que nació. Desde el punto de vista social, y si tienen alguna duda, algún comentario de lo que estamos hablando de la Edad Media, pueden escribir, recuerden, el chat, lo comentaremos también. Desde el punto de vista social, hay una mezcla de la población del extinto Imperio Romano. El Imperio Romano, después de que cae, recuerda, el Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente se mantiene hasta 1400. Entonces se mezcla esa población con los pueblos invasores, las invasiones bárbaras, y forma unas nuevas clases sociales con la nobleza, que son los propietarios de los feudos, el señor feudal, recuerdan, feudos son esas tierras que tenía y todas las tierras que eran trabajadas, y los súbditos de esos feudos. Esa es la nobleza. Está el clero, que es la iglesia, porque van a ser una nueva clase social producto del cristianismo. El cristianismo va a formar la iglesia católica y la iglesia nace como poder también. El estado llano, que son los villanos, no, la palabra villano no piensa en una persona mala, sino la gente que trabaja en las villas. Por eso se llaman villanos, los que trabajan en las villas cerca de los castillos o fuera del margen del señor feudal. Y están los siervos de la gleba, que son aquellos siervos, los encargados, los que se encargan de las tierras de cultivo y que por lo tanto deben dar parte de lo que siembran al señor feudal y también dan parte, a veces el señor feudal les alquila la tierra y tienen que pagarle también. Y se mantienen los antiguos esclavos. Esa es la organización social. Desde el punto de vista cultural, la cultura desarrollada por el clero, es decir, por la iglesia católica, la iglesia cristiana, que se va a convertir en cristiana católica, controla el legado de Grecia y Roma. Ellos son los que controlan lo que ocurrió en Grecia, las obras de arte que hicieron en Grecia, los escritos que hubo en Grecia y los escritos que hubo en Roma, las obras de arte de Roma, y ellos son los que filtran un poco lo que pasó en Grecia y Roma y lo que va a pasar en el Renacimiento. Muchísimas cosas a veces se perdieron porque la visión de la Iglesia Católica es una visión de lo moral, lo que consideran bueno y lo que consideran malo. Esa visión moral no existía antes. Los griegos no le importaba la visión de lo moral, los romanos tampoco, a pesar del derecho. Para la Iglesia Católica sí, lo bueno es la familia, hombre, mujer, casamiento, que tengan hijos, que sigan los 10 mandamientos, que sigan las visiones según Dios. Todo eso está presente en la visión cultural y va a filtrar un poco, o sea, va a decidir qué va a llegar del legado grecorromano, aunque algunas cosas pasaron. Hay un interés por la filosofía, es decir, el estudio del saber, pero también va a generar la teología, el estudio del saber, recuerdo, a Dios. Teo significa Dios, la lógica, el estudio de Dios, va a generar un sentido filosófico teológico. Y la arquitectura y la escultura van a estar sobre todo vinculadas con la temática religiosa, porque lo más importante dentro de la clase social, además del feudalismo, es el clero también. Entonces ya tenemos las características de la época medieval. Si tienen algún comentario, lo pueden escribir en el chat y lo conversamos también, o si quieren abrir el micrófono y seguimos hablando. Entonces, tenemos cuáles son las etapas de la Edad Media.
Bueno, la Edad Media tiene una etapa temprana donde no hay un desarrollo como tal del arte, porque producto de las invasiones bárbaras que tumbaron el Imperio Romano, Europa sufre tres invasiones, aproximadamente en tres, imagínate, 5 siglos, es decir, 500 años de la temprana Edad Media. No pasaba nada en ese momento, desde el siglo V hasta el siglo IX, son 5, 6, 7, 8, 9, unos 500 años. Europa sufre tres invasiones de pueblos bárbaros, eso van a ser la caída del Imperio Romano, los pueblos hunos y germanos, que vienen de la parte nórdica, un poco de Europa, los pueblos árabes, que vienen de la parte de África y también un poco de Asia, y los pueblos normandos y eslavos, que vienen también de la parte nórdica, o sea que tienen centro-norte, nórdica, de la parte de Asia y la parte de África también. Entonces imagínense, todas esas invasiones bárbaras toman el Imperio Romano y van a generarse solamente dos reinos que se mantienen, un reino y un imperio. El reino de los francos, que posteriormente se va a convertir en la monarquía francesa, en el reino de Francia, y el imperio carolingio, el imperio de los carolingios, incluido Carlomagno, como más importante. España luchará durante todo el medioevo por la reconquista. Lo que era Hispania, la Hispania, recuerden que se llamaba Hispania como lo vimos la semana pasada, se va a generar poco a poco convertirse en España y es invadida sobre todo por árabes. Ellos van a estar casi todo el medioevo reconquistando su territorio de los árabes y tratar de sacar a los árabes de España y retomar, por eso se llama la reconquista. En esa temprana Edad Media hay una vida rural muy importante. El comercio es de trueque, es decir, tú me das algo y yo te entrego algo a cambio. Y que las industrias que hay son industrias domésticas, es decir, pequeñas industrias en castillos, pequeñas industrias en conventos que van a nacer producto del clero. Recuerden que el convento es para la formación de monjas, los monasterios para la formación de frailes, de curas, y hay industrias domésticas de sembradíos, hay industrias domésticas de vestimenta, industria doméstica de cestería, o sea, son muy elementos de vasijería, de cerámica, muy, muy sencillos. Reina sobre todo el analfabetismo, pocos saben hablar, los únicos que saben hablar es la élite culta, que es el clero que interviene en los problemas y en la política. El clero, que es la iglesia, decide qué va a pasar políticamente y cómo va a influenciar al señor feudal y posteriormente va a influenciar al rey con la creación de las monarquías absolutistas. Vuelve en la visión del reinado con la monarquía, pero se convierte en una monarquía absolutista de poder absoluto, como ya les comenté. Entonces, los que saben leer y escribir posiblemente sean los señores feudales porque los enseñan, los siervos no saben, los súbditos no saben, la gente llana no sabe leer y escribir, solamente el clero lo sabe y el clero es el que puede enseñar también a la gente a leer y escribir. Es muy complicado, por eso la mayoría es analfabetismo. Esta es la temprana Edad Media del siglo V, 400, al siglo IX, 800. Más o menos unos 500, 400 y tantos, casi 500 años. Viene la Alta Edad Media, que es el momento mucho más importante de la Edad Media, el siglo IX al siglo XIII. Recuerden que la Edad Media termina formalmente en el XV, pero ya en el XIII está en decadencia, año 1200 está en decadencia completamente, y después viene viene el 400 y el 500, lo vamos a ver la semana que viene, también hablando un poco del Renacimiento, como lo llaman ahí. Esta es la etapa medieval más importante. El imperio carolingio se desintegra, completamente cae, y va poco a poco a formarse lo que va a convertirse después en los reinos, y en la actualidad lo llamamos países. Surge el feudalismo como tal, es decir, ya del nacimiento, las tierras van a ser controladas por señores feudales que controlan los feudos, los territorios. Los villanos, la gente que trabaja en la villa, recuerden, no son las personas malas, se utiliza la palabra villano como el que trabaja en la villa, trabajan en esos territorios y pagan con lo que producen. Cuando empieza a entrar dinero, quieren dinero, y si no, le dan la mitad de lo que producen. Y los siervos que trabajan la tierra a cambio, los siervos de la gleba trabajan esa tierra de la gleba, como les dije al principio, trabajan a cambio de protección y lugar para vivir, y se sienten unidos a esa tierra. Pero las tierras no son de ellos, las trabajan, tienen un lugar para vivir, pero son del señor feudal. Hay un aumento de la fuerza de la Iglesia Católica, ya la Iglesia cristiana se convierte en Iglesia Católica, con el catolicismo muy importante, lo católico, la realización de las cruzadas, que son campañas impulsadas por la Iglesia Católica para recuperar la cristiandad de la Tierra Santa, lo que más adelante va a convertirse en Israel, Palestina. Todo lo que está ocurriendo prácticamente viene con esa división desde aquí, ubicada en el cercano oriente, y que estaba a manos del Islam. Entonces van a recuperar las cruzadas, es volver a imponer la cruz
llevar la cruz como símbolo. La cruz, recuerden que la cruz es el símbolo de la crucifixión de Jesucristo que fue crucificado para morir en la cruz, entonces de ahí viene la realización de las cruzadas en homenaje a la cruz como símbolo. La sustitución de la vida de los campos, poco a poco esa vida rural de la temprana Edad Media se va a convertir en una vida de castillo urbana en las ciudades con la formación de la urbe, las urbes que están alrededor del castillo y que van a generar las ciudades que conocemos en la actualidad. Y las obras escolásticas van a nacer, en la época de la Edad Media van a ser la escolástica, el estudio a partir de escuelas de pensamiento. Por eso escuelas de pensamiento es escolástica, de escuelas. Y esas obras escolásticas sobre todo desarrollan la filosofía, que es lo más importante, y ya veremos cómo influyen completamente en la humanidad, porque van a dejar una manera de pensar. Y a partir de las escuelas de pensamiento van a nacer más adelante las universidades. Las universidades nacen en la Edad Media producto de esas escuelas de pensamiento. Viene la Baja Edad Media, siglo XIII y siglo XV, aquí ya estamos en decadencia y ya estamos prácticamente, se une la Baja Edad Media con el Renacimiento, que lo vemos la semana que viene. Hay una crisis de los aspectos relevantes del medioevo, la tierra como base de la riqueza ya se pierde, no es tan importante la tierra como base de la riqueza, no, el honor y la santidad como ideales ya no son más importantes porque el Renacimiento tiene otra idea, lo vemos la semana que viene. La descentralización política de los feudos, es decir, ya los feudos no pertenecen a los señores feudales, sino que van a pertenecer a los reinos y la nobleza se convierte en la primera clase social con el rey y todo lo que rodea la corte del rey como más importante. ¿Por qué se pierde la importancia de la riqueza? Porque ya vamos a hablar del capitalismo. Hay una centralización política, es decir, el centro del poder, está en la monarquía absolutista, en los reyes, y van a nacer el reino de España, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de Italia, el reino de Portugal, es decir, van a ser reyes y así cada uno, el reino de Alemania, bueno, Alemania se llama el Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico, heredero como tal y después poco a poco se va a convertir en otros nombres. Y la burguesía se convierte en la clase más importante producto del capitalismo. El capitalismo va a generar la gente que acumula dinero. La gente que acumula dinero son los burgueses. El capitalismo se basa en la venta de inmuebles. Yo tengo dinero, vendo un inmueble y acumulo más dinero, compro más inmuebles y tengo propiedad privada, intercambio dinero, yo tengo dinero y empiezan a hacer los bancos. Es decir, yo creo un banco, le presto y me tiene que pagar al devolverme el dinero con intereses, y eso va a generar también un capital, y la explotación industrial, lo que yo haga en industria lo voy a vender a un precio y voy a generar dinero. Entonces, esa clase que acumula dinero por esas tres cosas es la burguesía. Y la Iglesia Católica entonces va a sufrir problemas y crisis de reputación, que esto va a generarse también producto de la división de la Iglesia Católica entre protestantes y católicos, con el protestantismo y con la reforma protestante. Y la iglesia va a responder con la contrarreforma debido a Martín Lutero. Martín Lutero les va a decir, ustedes no han hecho lo que de verdad necesitan de Dios, y ahí viene la división de la Iglesia Católica en protestantes y católicos. Ok, esta es la Baja Edad Media. Ya vean cómo ha evolucionado, las invasiones bárbaras, hay una cierta organización en la Alta Edad Media, y la Baja Edad Media ya viene en periodo de decadencia para que nazca el Renacimiento. Entonces, a finales de la Edad Media, ¿qué ocurre? Ocurre primero la creación de gobiernos centralizados con ciudades-estado. Venecia, Florencia son ciudades-estado, es decir, recuerden que cada ciudad es un país en sí mismo. Eso ocurría en Italia. Italia le costó muchísimos años integrarse en lo que en la actualidad conocemos Italia. Roma era una ciudad-estado sola, Venecia era una ciudad-estado sola, Florencia una ciudad-estado, ocurre sobre todo en Italia. Van a nacer los estados independientes como el Sacro Imperio Romano Germánico, heredado del Imperio de Roma, y lo que más adelante va a ser Alemania, y se crean los estados nacionales, el Reino de Francia, el Reino de España, el Reino de Inglaterra. Son reinos, son estados, es decir, son países en sí mismos. La formación de las lenguas nacionales, después producto del latín, ya efectivamente cada país va a tener una lengua nacional. En toda Italia se habla el italiano, aunque hay también veneciano, florentino, es decir, también hay pequeños idiomas propios de cada una de las ciudades-estado. En España el castellano o español, la relación el Reino de Castilla, y por venir de España también se le puede llamar español. En el Reino de Francia nace el francés, y viene de la rama germánica, de la rama del alemán, vienen las lenguas
que van a generar en el alemán actual y en el inglés actual. El inglés viene de la rama germánica también. Nacen manifestaciones literarias como la epopeya. La epopeya ya había ocurrido en Grecia con la Ilíada y la Odisea, pero en la Edad Media, al final de la Edad Media, la poesía época con el cantar del Mio Cid, el cantar del Cid Campeador, que es muy importante, la canción de Rolando, los Nibelungos y la Divina Comedia, que es una obra muy importante de Dante Alighieri, y la prosa satírica con el Decamerón, que es la historia de unas personas que no quieren asumir la peste y se escapan para que la peste no los llegue y se ponen a contar historias verdaderamente de todo tipo, incluso sexuales, lo pueden buscar para que vean de qué trata el Decamerón. Viene la creación de las universidades, producto de las escuelas, de lo escolástico, como ya les comenté. Su origen está en las escuelas palatinas o de palacio, las escuelas que ocurrían en palacio, es decir, en los palacios se le enseñaba a la gente, solamente la nobleza podía aprender, y en las escuelas pontificias, las que venían de la Iglesia Católica. Y ahí van a nacer las universidades. Empiezan en la Alta Edad Media y existen 60 y 67 en Europa hacia el año 1500. Hay estudios de teología, de filosofía, de derecho y de medicina. O sea que ya nacen las universidades como tal y aquí vienen muchos años después, después de que lleguen los españoles. Ya en el año 1500 están comenzando el proceso de conquista y colonización en América. Porque acuerden que a lo que después se llamó América se llegó en 1492. Entonces empiezan los estudios como tal de universidades y ustedes son herederos también porque están estudiando una universidad que viene desde la Edad Media. Ok. También a finales de la Edad Media está la filosofía escolástica, producto de las escuelas y de la teología. Nace la argumentación y razonamiento para demostrar las verdades de la Iglesia Católica, por eso es una visión teológica, es decir, vamos a demostrar argumentando y razonando por qué existe Dios y cuál es la razón de Dios. La Iglesia Católica sostiene y que sostenían la fe, es decir, se crea una argumentación, un razonamiento para hablar de por qué se sostiene la fe. Los escolásticos conocen, asimilan y procuran adaptar a los filósofos griegos. Agarran a los griegos como Platón y Aristóteles y lo adaptan a su escuela. Y a partir de ellos también argumentan cuál es el sentido de la filosofía y cuál es el sentido de la teología. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es uno de los más importantes de la época, con la Suma Teológica, es decir, el resumen, la inclusión, la integración teológica, la síntesis teológica, aborda temas como la existencia de Dios, la creación y propósito del hombre. Utilizan la denominación hombre en ese momento para hablar de la humanidad, de Cristo, la vida eterna, las virtudes, la oración, el infierno y los sacramentos. El capitalismo surge, el comercio en base a la moneda, el dinero se acumula por la venta de productos y la diferencia entre el precio y compra. Es de venta, yo compro a un precio y vendo más caro y acumulo dinero. Hay tres tipos de capitalismo: el capitalismo industrial, la acumulación de dinero por la fabricación y venta de productos hechos por manos de obra, es decir, manufacturado, hecho de mano, manufacturado, y entonces me sale a muy bajo costo producirlo, pero lo vendo más caro y gano dinero. Es el capitalismo industrial. El financiero, acumulación de dinero por operaciones hechas con el mismo dinero. Aquí van a nacer poco a poco los bancos. Con el préstamo de intereses. Yo presto dinero y me lo devuelves a un interés. Surgen las letras de cambio, es decir, para que me pague, y los cheques para que yo pueda pagar. Todo esto, eso ya no existe en la actualidad. En la actualidad se paga por internet, pago móvil o se paga con tarjeta. En aquel momento era un cheque. Y todo esto dará paso a los bancos como tal. Y yo acumulo, obviamente, si me pagas un interés y me pagas a cierta cantidad y si además te retrasas, me pagas un interés mucho más alto, estoy ganando dinero. Y el capitalismo comercial, la acumulación de dinero por la venta de gran cantidad de productos entre naciones con las rutas del Mar del Norte, el Mar Báltico y la del Mediterráneo. Entonces yo tengo gente en el Mar Norte, en el Mar Báltico, y yo digo, yo tengo un producto y yo intercambio, te vendo a ti, tú me vendes a mí, pero yo gano dinero a partir de esos productos que si yo no los trasladaría no pudiera ganar, esa persona no los tendría y con eso gano dinero. Entonces aquí tenemos la base del capitalismo y se mantiene en la actualidad. El dinero genera más dinero y además viene la propiedad privada porque yo acumulo también, eh, acumulo construcciones, acumulo viviendas, acumulo cantidad de bienes, de bienes como tal que existen, como casas, edificios, etcétera, etcétera, y eso también es una cantidad de dinero que está ahí presente. Vamos ahora sí a hablar qué generó todo esto que acabamos de ver, especialmente desde el punto de vista religioso. Lo más importante desde el punto de vista del arte medieval es el arte generado por la iglesia, el arte que la religión marca. Entonces tenemos el primer arte, es el arte románico. Las dos tendencias, el arte
de la época medieval es el arte románico y el arte gótico. El arte románico es un estilo artístico que floreció en Europa entre los siglos, fíjense que solo ocurre en la baja y en la baja edad media, un poco en la alta y sobre todo en la baja edad media, cuando ya está en decadencia. Floreció entre el siglo XI y mediados del siglo XIII, es decir, del 900 al 1200. Se caracteriza por su enfoque religioso, solidez en las construcciones, monumentalidad en sus estructuras arquitectónicas como iglesias y monasterios. Se desarrolló en un contexto de feudalismo y una sociedad con unos estamentos claros, la nobleza, los siervos, la gente que trabaja, la gente que está abajo. Entonces, es decir, organizada en estamentos, grupos sociales cerrados que se distinguen por su función social, privilegio y derecho, la nobleza, el clero y el estado llano. Entonces tenemos un estamento cerrado. El que nació clero, el que logró entrar al clero, maravilloso, pero el que nació noble siempre será noble, el estado llano siempre será estado llano, es imposible que cambie. La iglesia es su principal mecenas. ¿Quién es un mecenas? Una mecenas es una persona que da dinero para el arte. Eso es un mecenas. Entonces la iglesia paga el dinero para que se creen las iglesias, se creen las construcciones y lo que ocurre desde el punto de vista del otro arte que lo vamos a ver. Se le llama románico porque recuerda el arte romano y se inspira en el arte romano. Recuerden que el arte romano vimos el arco de medio punto. El arte románico va a utilizar ese arte y va a utilizar su principal expresión son elementos constructivos romanos, por eso se llama románico. La bóveda de cañón, el arco de medio punto, la cúpula y la planta basilical. Hay una planta de la basílica, hay un arco de medio punto producto de una bóveda, o sea, el arco de medio punto, y si yo lo extiendo, genera una bóveda que parece un cañón, y la cúpula, eso es típico del arte románico, lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la característica? Bueno, es un arte muy austero, no tiene adornos, no tiene detalles, es muy sencillo. Tanto la pintura como la tela representan escenas simbólicas que favorecían su interpretación. Por ejemplo, la gente era muy analfabeta, ya se los conté. Entonces la sociedad se servía de imágenes para entender los evangelios. Aquí está la crucifixión de Cristo, aquí te cuento tal cosa, aquí te cuento cuando Cristo tal, aquí te cuento cuando Cristo nació. Con las imágenes la gente aprendía y de esa manera enseñabas a la gente con imágenes y entenderlo y otros textos religiosos. Entonces por eso los vitrales también reflejan, las pinturas también reflejan cosas religiosas. Entonces tiene un carácter simbólico. Se usa el arco de medio punto, características más reconocibles son los arcos de medio punto, el arco de medio círculo, por eso se llama de medio punto. Templos oscuros, los muros eran muy sólidos y con pocas aberturas, las ventanas eran muy pequeñitas, llamadas saeteras, y dejaban entrar la luz hacia muy poca luz al interior, y por eso era casi un lugar para el recogimiento. La gente se va a la oscuridad a espiritualmente entregarse, a rezar espiritualmente, y la entrada de poca luz refleja casi las catacumbas, que eran donde nació el cristianismo. El cristianismo, cuando era perseguido del Imperio Romano, las misas se hacían en cuevas muy escondidas, y este templo también refleja un poco eso, la oscuridad del momento en donde nació la época de la Iglesia Católica. Policromía sí se utiliza. El paso del tiempo ha eliminado las pinturas de muchas tallas y esculturas, pero las figuras representadas no mostraban la piedra, sino que eran de colores vivos. Algunos templos conservan frescos. ¿Que es un fresco? Son pinturas hechas en paredes y techo. Entonces frescan en su interior y mantienen una viveza. Lo vamos a ver ahorita. Anominia es la gran mayoría de las obras son de autores anónimos. Anonimia, de anónimos. No se sabe quién las pintó, porque lo más importante no es quién lo pintó, lo más importante es la temática religiosa y lo que quiera decir la pintura o la iglesia, lo que significaba la iglesia, y su conexión con Dios, su conexión con el Evangelio y su conexión con Dios. Por eso son anónimos, no se saben los autores, ni incluso de los arquitectos. Vamos a hablar ahora de la arquitectura románica como tal. Bueno, la arquitectura románica es una arquitectura sólida, monumental, construcciones de grandes bloques de piedra, sillería, porque son grandes bloques que parece que forman varias sillas en conjunto y dan resultado unos muy gruesos. El uso de bóvedas de cañón, los arcos son de medio punto y el techo se sostiene con bóvedas y columnas que mantienen la bóveda. Las fachadas se decoran con arquivoltas, es una banda decorativa del arco. El arco son varias bandas, son arquivoltas. Labrados tímpanos, el espacio semicircular sobre la entrada, eso es un tímpano, y las ambas que sostienen el arco de la fachada, que son unas pequeñas columnas en arco de la fachada. La decoración mural a base de escenas, que son la faja vertical de bajo relieve, es decir, una faja de bajo relieve donde hay figuras religiosas y pequeños arquillos. Ya lo vamos a ver cómo son esas son unas fajas pequeñitas que decoran arriba los arcos y de las iglesias, de la ventana de las iglesias. Las estructuras de naves
¿Qué es la nave? Los pasillos de la iglesia se llaman nave. Las ábsides son los nichos o altares. Pueden haber, al altar central es el nicho, el ábside central, y están los altares, nichos o altares pequeños, que son los que están en los laterales, que son semicirculares. Y en ocasiones cimborrio, el cimborrio es una cúpula. Las torres son muy características por sus numerosos pisos escalonados, varias torres de pisos escalonados, y sus interiores se recubrían con pinturas murales. Vamos a ver aquí la iglesia de San Vicente de Cardona en la provincia de Barcelona, España, construida entre el año 1029 al 1040, o sea, tardaron unos 11 años en construirla. Vean aquí lo que hablamos de las torres escalonadas, es decir, un escalón, otro escalón para llegar a la torre central. Como tal, vean los muros muy gruesos. Estas son las escenas decoradas que están sobre las ventanas. Vean que las ventanas son muy pequeñas, por lo tanto dejan entrar muy poca luz. Es muy rígida. La estructura románica se desarrolló en un contexto del cristianismo y de la fe. Entonces la construcción de las catedrales era un símbolo del poder. Es tan rígida como el poder de la fe. La arquitectura románica refleja una sociedad feudal. ¿Ves? Que parecía que fueran, aquí estaría la clase baja, aquí estaría la clase intermedia, aquí estaría la clase alta, que es el clero, y también los nobles. Y refleja esa jerarquía que va por etapas y su poderío. Y es tan sólida como la sociedad, lo que quiere ser la Iglesia Católica, por eso esa solidez. Ok, vamos a ver internamente la iglesia, la monumentalidad. Vean aquí el arco de medio punto, que está el punto medio, y al unir varios arcos con una columna bastante gruesa, crean una bóveda. Esta es una bóveda de cañón, queda como si fuera la parte interna de un cañón. Este es un arco de medio punto con columnas muy gruesas. La simplicidad estructural, elementos simbólicos utilizan piedras, arcos de medio punto, bóvedas de cañón y los pirales muy robustos. Es muy simple. Tiene luz ahorita porque le han puesto luz eléctrica, se dan cuenta, aquí está la luz eléctrica. Pero si yo quito esta luz eléctrica, la entrada de luz es muy poca y va a ser de recogimiento. No va a haber esa luminosidad que tiene en la actualidad. Eso se le colocó después, para que lo pudiéramos ver bien, porque si no, prácticamente no lo iba a ver. Entonces, simboliza esa rigidez, el mantenimiento de esa sociedad rígida, feudal, esa sociedad que se mantiene, esa sociedad que mantiene la solidez de la Iglesia Católica también. La pintura y escultura románica. Bueno, la pintura mantiene igual, lo más importante de la época románica desde el punto de vista arquitectónico es la construcción de iglesias y la construcción de monasterios, perdón. Es decir, los lugares donde la gente iba a aprender, iban a retirarse los monjes, iban a aprender también las enseñanzas de la iglesia. Iban también a convertirse dentro de la iglesia católica y a seguir la vida de la iglesia católica. La pintura, la temática es religiosa, predominan temas religiosos como el Pantocrátor, Cristo como juez, lo vamos a ver ahorita, y la Virgen sedente con el niño, una Virgen sentada con niño. Las pinturas murales, pinturas al fresco sobre ábsides, es decir, el ábside central, el altar central, ahí hay una pintura de fresco. También a veces en los altares laterales de las iglesias, los ábsides laterales, donde se colocan otros santos y otras imágenes, también ahí hay pinturas. También pinturas sobre tablas para pintar santos, imágenes de los santos o en códices, es decir, en libros antiguos donde pinto para reflejar cómo eran las imágenes de la Biblia. El estilo es bidimensional, fuerte expresionismo, es decir, pinturas de figuras no son realistas, son unas figuras bastante grotescas, alargadas, no son unas figuras cercanas a la realidad, lo vamos a ver, y poca importancia del modelado y de la luz, no importa la entrada de luz. Se encuentra la escultura, igual que la pintura, se encuentra integrada en la arquitectura. Son sobre todo relieves que ornamentan los tímpanos de las iglesias. El tímpano es esa entrada central de la iglesia y son relieves. Las arquivoltas, toda esa serie de arcos que están dentro de las entradas de las iglesias, y los capiteles de esas columnas adosadas en los laterales. Muestra figuras de tamaño desproporcionado. De este modo, la figura más importante en un relieve generalmente es Cristo Virgen en el medio y tiene un tamaño superior al resto de las figuras que son más chiquitas. Las figuras tenían policromía, es decir, colores vivos que se han perdido con el tiempo. Lo vamos a ver primero la pintura. Aquí tenemos un Pantocrátor que está en el ábside de la iglesia San Clemente de Tajul en España, fue pintado en 1133. Vean la imagen del Cristo como juez, un Cristo gigantesco, en comparación con los santos que le acompañan, que son mucho más pequeños. Entonces la imagen importante es la imagen de Cristo con su aureola, la representación de la aureola. Y qué importante aquí ver que la imagen
muy inmensas. Vean que no importa la luz, no importa el realismo, son figuras muy grotescas, no son figuras cercanas a la realidad, es muy bidimensional. No hay un sentido de tridimensionalidad que poco a poco va a comenzar con el gótico y que más adelante se va a profundizar con el periodo del Renacimiento. Ok, este es el Pantocrator, imagen más grande que las otras. Y tenemos los relieves del tímpano de la abadía de Santa Fe de San Conques en Francia. Representa el juicio final del año 1107 al 1125. Igual tenemos un Cristo en el medio mucho más grande con la figura de los santos más pequeños. Vean, todas las figuras son mucho más pequeñas y el Cristo en el medio siempre es más grande. Este es el tímpano. Este tímpano, vean todo lo que es el bajo relieve, es hermosísimo. Figuras que están hechas hacia adentro, hacia el fondo, no es una figura que sobresale, por eso no es un medio relieve ni un alto relieve. Si hubiera varias arcos aquí, serían arquivoltas, pero como hay un solo arco, es un solo tímpano y no hay arquivolta, no hay un solo arco. Y estas pilastras esto que están aquí son las jambas, que son unas pequeñas columnas que están aquí. A veces también esta parte se decoraba, pero en este caso no, en este caso está muy sencilla porque ya el trabajo es increíble. Imagínate ustedes, se hizo de 1107 al 1125, es decir, tardaron 17 y 3 y 5, 18 años en hacer todo esto, todo el tímpano, que es en la entrada de la iglesia, donde están la entrada, la puerta de la iglesia. Estas son las puertas de la iglesia, de esta abadía. Ok. Tenemos ahora el arte gótico, el estilo artístico que floreció en Europa occidental durante la Edad Media, desde mediados del siglo XII, 1100, hasta la implantación del Renacimiento, que puede ser entre 1300, 1400, 1500, caracterizado por estructuras muy elevadas, arcos apuntados y una búsqueda de la luz. Es todo lo contrario al periodo romano. El romano es mucho más robusto, muchos son mucho más pequeñas, estas son más grandes, aquellas son más oscuras, estas son más en la búsqueda de la luz. Se desarrolló desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento siglo XV en Italia, hoy bien entrado siglo XVI en otros lugares, eso depende de cada lugar. Nació en la isla de Francia, que es una región de país. Ile-de-France se llama con expresión del poder de la monarquía de la iglesia. Evolucionó en un estilo alargado y rígido en un sentimiento espacial y sobre todo hacia la naturaleza. El término gótico fue utilizado de una manera despreciable. Los renacentistas de los siglos XV y XVI, de modo peyorativo, es decir, en forma de burla, apréndase esa palabra, peyorativo, de burla, de una forma desfavorable, para hablar mal, decían que el arte medieval había sido invención de las tribus bárbaras que asediaron al Imperio Romano, los godos, y de godos viene la palabra gótica. Entonces dicen eso, que viene de ahí. De los godos, ustedes dejaron influenciarse por los godos, por los bárbaros que invadieron en la época medieval, y por lo tanto es gótico, y quedó como gótico. La arquitectura gótica, bueno, la primera arquitectura gótica, arcos de formas que permiten construir estructuras más altas, son construcciones muy elevadas y más esbeltas. Bóvedas de crucería, la bóveda no es de cañón, sino de cruz, porque eso mantiene la presión y mantiene la altitud. Bóvedas que distribuyen del peso de manera eficiente. Recuerden que no existe en ninguna de las construcciones que hemos visto, no existe cemento, no hay algo que lo una, todo es por gravedad. El peso es el que mantiene la estructura, permitiendo la construcción de techos más altos y muy complejos. Rostros y gárgolas, elementos decorativos que a menudo son funciones prácticas como desaguar tejado. Los rostros que ocurrían que están en alguna de las construcciones, y gárgolas, que son una especie de monstruos que reflejan al diablo, esos monstruos que tienen alados, esas gárgolas, sobre todo eran para que cuando el agua cayera y lloviera, salía por la boca la caída del agua. O sea, servían para desaguar tejado. No lo hacían simplemente por una idea decorativa. Las vidrieras, contrario de la arquitectura románica, aquí hay vidrieras, ventanas compuestas por paneles de vidrio de colores que iluminan el interior con una luz multicolor, son muy grandes. Ok, tenemos la Catedral de Colonia en Alemania, construida entre 1400, comenzó a construirse en 1248 y no se pudo terminar hasta 1880. O sea, vean ustedes, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 600 y pico de años para poder construirla, pues es una catedral muy alta. Vean cómo tiene la forma de cruz. La forma de cruz porque refleja la idea de Cristo crucificado. Vean lo que son los arcos, las ojivales, las ojivas, como agujas, son agujas puntiagudas, esas agujas puntiagudas,
para reflejar las dos columnas principales de la entrada. Son agujas muy altas, y esto que está aquí son contrafuertes y abortantes, que abortan. Contrafuertes mantienen la fuerza del peso y abortan el peso, la caída del peso, y mantienen la solidez, y por eso mantienen la actitud y no se cae con el tiempo. En la actualidad eso se ha conservado, pero en aquel momento no. Esta catedral es inmensa, la Catedral de Colonia. Vamos a verla internamente. Vean aquí cómo está la ojiva, las ojivas, cómo están las ojivas, y aquí se puede ver la bóveda de crucería. Son cruces, bóveda de crucería, para poder hacer estas columnas tan altas, altísimas. Vean los vitrales donde entra mucha luz. Aquí es todo lo contrario, porque aquel es el recogimiento y este es un arte que tiende hacia el cielo, que tiende a donde está Dios. Las puntas se acercan cada vez, son más, buscan la idea del cielo donde está Dios. Es sorprendente esta construcción. Y comúnmente tiene esta visión de las tres divinas personas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene como la idea de tres, de construir en tres la fachada. Lo vamos a ver en la Catedral Notre Dame de París. Vean aquí la entrada de Notre Dame de París con tres puertas. Estas son arquivoltas. Aquí se ven el tímpano. Este es el tímpano y miren las arquivoltas. Hay tres puertas y vean la unión de 1, 2, 3. ¿Se entiende? La 1, 2, 3. La idea de las tres divinas personas. Se entra por aquí, se sale por aquí, no se puede entrar por aquí. La puerta del centro no se entra porque es la entrada del diablo. Y aquí vemos, si eso se piensa en ese momento. Y aquí vemos otro elemento constructivo muy importante en la catedral, que es el rosetón. El rosetón para la entrada de la luz. Es un vitral en forma circular, se le llama rosetón. Y también hay rosetones laterales. Esta es la catedral después de la catedral se quemó hace unos años y fue reconstruida. Y ha quedado así, con esta idea. Aquí las columnas no tienen la punta, pero esta punta central, esta ojiva central, sí tiene esa punta necesaria que va hacia el cielo. Vean cómo está aquí el contrafuerte y el abortante y el contrafuerte, para que se mantenga y no se caiga. Ok, construida entre 1163 y 1300, 200 años, casi 200 años para poder construirla. Son muy complicadas construirla. La escultura y la pintura gótica. Las esculturas góticas nacieron en los muros de las iglesias con un estilo que evolucionó desde un estilo alargado y rígido a su asentamiento espacial y naturalista. Es decir, son en los muros de las iglesias y también en los arcos de las iglesias. Y la pintura es también en fresco, es decir, pintada en paredes. Temple se puede pintar sobre madera. Temple es pintura caliente, por eso se llama el temple. El fresco es sobre paredes o techos, como yo le dije, aunque en los Países Bajos se empieza a usar el óleo. La pintura se hace más naturalista, con un canon realista, aunque delicado y elegante, y usa el claroscuro en el modelado de los volúmenes. La entrada, el contraste de lo blanco y lo negro, lo claroscuro. Tenemos la escultura, aquí tenemos la portada de Santa María de Sasamón en Burgos, España, del 1200 a 1504, tardaron 300 años en hacerlo. Vean, este es el tímpano y estas son las arquivoltas, las tres arquivoltas. Y vean la entrada, también aquí las columnas están decoradas. Arco apuntado, abundante escultura en las arquivoltas y el tímpano. Vean, la figura cambia. Esta figura tiene el mismo tamaño de las figuras laterales. Ya no es la figura central más alta. Eso demuestra también la diferencia. Vean las decoraciones hermosísimas laterales. Y aquí pueden ver que también hay decoraciones de apóstoles en los laterales de las entradas. Aunque a algunas se les cayó la cabeza, bueno, el paso del tiempo, conservarla es muy complicada. Y también hay una decoración aquí en el medio de la entrada de las dos puertas. Hermosísima también la fachada. Y tenemos la adoración de los Reyes Magos, que está en el portal de San Laurent en la Catedral de Nuestra Señora. Esta es una columna, estas son figuras de columnas hechas en las columnas. En Estrasburgo, Francia, alrededor del año 1439 se hicieron. Tenemos la Virgen María, Jesucristo y los tres Reyes Magos. Los tres Reyes Magos adorando al niño, y vean que es una construcción muy realista. El tamaño de la Virgen quizás es un poquito más alto, pero las tres figuras tienen, vean el uso de la textura visual de la barba, es hermosísimo. Esta es gótico. Y por último, la Majestad, Virgen en Majestad de Asís, o Virgen del Niño rodeada de ángeles, con San Francisco, rodeada de ángeles. Aquí vean que el tamaño ya es muy cercano a los tamaños, y este es San Francisco de Asís. Fresco de la Basílica de San Francisco de Asís. El artista, ya se conoce el artista, Sigmauen. Entre 1200 y 1282 tardó 600 años en
perdón, 2 años en pintarla aproximadamente. Hermosísimo. Esto es un fresco. Esto, Majestad significa Virgen en Majestad. Y por último, otra Majestad, Virgen en Majestad, solo que esta sí es un poco más alta en comparación con el tamaño de los otros. Es una María entronizada con el niño, ángeles y santos, figuras de apóstoles, es un temple, es todo esto pintado sobre una tabla, pintura caliente sobre tabla, en la Basílica Siena de Italia. El artista es Duccio, de 1308 a 1311, tardó unos 3 años en pintarlo. Increíble también, y vean como ya el realismo se está acercando, a pesar de la imagen de la Virgen María, y eso va a profundizarse en la época medieval. Bueno, vuelvo ya con esto vimos toda la visión de lo que tenemos en la actualidad. Bueno, vamos a pasar la asistencia a quien llegó. Aarón no llegó, creo que ya no se ha conectado. Jorge Leandro, aquí está, ya te anoto. Elizabeth Mata, ok, ya te anoto. Valeria ya me dijo que no podía, Carmen tampoco y Ángel tampoco se conectó. Ok. Bueno, bien, vean todo lo que acabamos de ver desde el punto de vista, todo es temática religiosa, creo que se entiende clarito. Es maravilloso. Ok. Ajá, se me fue ok, no te preocupes, Elizabeth. Ok, yo hablé de la asignación del foro, perfecto. Ok, recuerden por favor revisar revisar la presentación. Recuerden responder el primero, ya está el segundo foro. Recuerden hacer la primera asignación y después la semana que viene colocaré la segunda asignación. Y debo colocar a la brevedad el primer examen. Por favor, revisen el material. Pueden repasar todo esto que acabamos de ver, y porque en eso está basada la primera evaluación, el primer examen. Bueno, muchísimas gracias. Si no tienen ninguna duda, ningún comentario, nos vemos la semana que viene para la clase número 5. Ya estamos un poquito más de la mitad de la obra plástica en proceso.